Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar el concepto de máximo y mínimo de una función y vamos a repasar los valores críticos y el cálculo de extremos. ¿Qué necesitamos? Pues saber las derivadas básicas de funciones elementales y alguna operación básica matemática. Bien, vamos a empezar con la definición de máximo y mínimo. Supongamos que tenemos una función f definida en un intervalo i, que contiene a c, a un cierto punto c. Entonces, decimos que f de c es el mínimo de esa función en el intervalo i si el valor de la función en c es el más pequeño de todas las imágenes de f para los valores de x en el intervalo. Decimos que fc es el máximo de f en i si el valor de f en c es el más grande de todos los valores de la función, de las imágenes de la forma f de x para todo x perteneciente a i. La definición pues es un tanto extraña, pero creo que gráficamente todos sabemos perfectamente lo que significa máximo y mínimo. Bien, notas importantes. El máximo y el mínimo de una función a veces se llaman valores extremos o extremos de una función. A veces el ejercicio siempre empieza a calcular los extremos de esta función. Pues bien, saber que simplemente se refiere a máximo y a mínimo. También se suelen llamar estos máximos y mínimos absolutos o relativos dependiendo de cuál sea el caso. Bien, teorema importante, se llama teorema de los valores extremos y nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado a b, entonces f alcanza un máximo o un mínimo en ese intervalo. Recordad que una función es continua en plan muy cutre cuando podemos representarla gráficamente sin levantar el boli del papel. Bien, nota. Este teorema lo que nos da es la existencia de ese máximo y de ese mínimo, nos garantiza la existencia de ese máximo y de ese mínimo, pero no nos dice cómo calcularlo ni dónde está. Bien, gráficamente, vamos a ver un poco en qué consiste esto. Así repasamos lo que es máximo y mínimo. Esta función vamos a imaginar que está definida solo para el intervalo desde -1 hasta 2, ambos valores incluidos. Bien, en esta función, ¿es continua? Pues sí, por supuesto que es continua, la podéis representar sin levantar el boli del papel. Perfecto, además es un trozo de parábola, es prácticamente un polinomio que no tiene ningún problema. Más cosas. ¿Dónde tiene un mínimo esta función? Pues bien, en este caso la función en cero valdría 0, por la gráfica se puede deducir, y no hay ningún valor de la función que sea más pequeño que 0, por lo tanto este sería el mínimo absoluto. Y otro punto, fijaros en el 2, este de aquí, que es aproximadamente como 6 si no me equivoco. Pues bien, en 2 la función alcanza un máximo absoluto, el valor de la función en este punto final es el más grande de todos los valores de la función. Evidentemente esto funciona, o el teorema funciona porque hemos exigido que la función sea continua. Si la función no fuera continua, el teorema no tiene por qué ser válido. Bien, definición. Si existe un intervalo abierto que contiene a un punto c y en el que la función en ese valor c es máximo, entonces decimos que f de c es un máximo relativo de f. Y si existe un intervalo abierto que contiene a c en el que f de c es mínimo, entonces f de c se llama mínimo relativo de f. Bien, ¿en qué se diferencia esta definición de la anterior? Pues en lo siguiente. Imaginaos que esta función, que debe ser una cúbica x al cubo con algo, no está definida entre -1 y 3, está definida desde menos infinito a más infinito. Eso significa que la función por aquí baja, baja, baja hasta menos infinito y por aquí sube, sube, sube hasta más infinito. Y tenemos dos puntos raros por aquí, que estos son los que van a ser los máximos y los mínimos. ¿Qué significa que existe un intervalo del cual la función es máxima? Pues mirad. Si yo me olvido de la función entera y solo considero, por ejemplo, desde menos 0,5 hasta 0,5, por ejemplo, solo este trocito de la función, lo que podemos deducir es que ese valor de aquí, en f de 0, la función alcanza un máximo. Pero no puedo garantizar que sea el máximo de la función entera, porque fijaros que esto sube, 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 hay puntos más grandes que este valor de aquí. Entonces no decimos que es un máximo absoluto, decimos simplemente que es un máximo relativo, porque en un entorno de la zona ese es el valor más grande. Y lo mismo con el mínimo relativo, si cogemos el 2, aquí tenemos el 2, en este trocito, si cojo solamente este entorno, considero ese trocito de función, en ese entorno la función en 2 es el mínimo relativo. Bien, definición, vamos a entrar más en materia. Supongamos que f es una función que está definida en un cierto valor c, entonces si la derivada en c es igual a 0 o bien f no es derivable en c, decimos que c es un valor crítico o punto crítico. Aquí es muy importante que consideréis las dos opciones en las cuales un punto es valor crítico o punto crítico. O bien la derivada en c vale 0 o bien la función f no es derivable en c. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué es un punto crítico? Fijaros, recordad que si tenemos una función de esta forma, hemos definido ya lo que es la recta tangente. La recta tangente, por ejemplo, en este punto sería una cosa así, que va de arriba a abajo.
Pero también sabéis qué ocurriría a la recta tangente o cómo sería la recta tangente en este punto de aquí, en este máximo relativo. ¿Sabéis cómo sería la recta tangente? Pues lo hemos visto ya en algunos casos y sería simplemente una recta horizontal. En este punto sería horizontal. ¿Qué significa eso? Que la pendiente de esa recta es 0, pero también sabéis que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Es decir, que en los puntos máximos y los puntos mínimos parece ser que la recta tangente va a ser 0, la recta tangente tiene pendiente 0 y por lo tanto eso va a ser un punto crítico. ¿Bien? Así, además eso os da una pista de cómo calcular los máximos y los mínimos. Pero cuidado, los puntos críticos o valores críticos también incluyen aquellos puntos en los cuales la función no es derivable. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, teorema. Si f tiene un máximo o un mínimo relativo en x igual a c, entonces c es un valor crítico. Lo estaba explicando hace un momentito con la gráfica. Si tiene un máximo o un mínimo relativo, lo que significa, si la función es continua en ese punto, es derivable también, en ese punto lo que tenéis es que la recta tangente es horizontal, por lo tanto la derivada en ese punto vale 0, que es la definición de valor crítico. Lo otro también tenemos que estudiarlo, que puede ser que no sea derivable en ese punto. Pero lo que es importante es que si f tiene un máximo o un mínimo relativo en un punto c, entonces c es un valor crítico. Pero veremos luego que el recíproco no es cierto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para buscar lo que son máximos o mínimos de una función? Pues bien, para encontrar los extremos relativos de una función en un intervalo cerrado a b, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a hallar los valores críticos de la función de f en ab. ¿Cómo se calculan? Atención, que estaba aquí arriba. Vamos a derivar la función, vamos a igualar a 0, vamos a despejar y vamos a encontrar los puntos que anulan la derivada. También vamos a buscar aquellos puntos en los cuales la función no es derivable. Esos son los puntos críticos. Segundo, vamos a evaluar la función original, no la derivada, la función original en cada valor crítico obtenido en el paso 1 y que además esté contenido en el intervalo abierto AB. Es decir, que si el punto crítico nos sale 400 y nuestro intervalo era menos 1, 2, ese valor no se va a considerar. Son los puntos críticos o valores críticos que estén contenidos en el intervalo abierto. Bien, tercer paso, vamos a evaluar lo que es la función en los extremos del intervalo. Aquí es en los valores críticos que están dentro y luego también en los extremos del intervalo. Entonces, ¿cómo averiguamos cuál es el máximo y el mínimo? Muy fácil. Una vez que hemos evaluado todos los valores de las imágenes, hemos calculado las imágenes de la función en los valores críticos y en los extremos, el más grande de todos los valores es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Es muy sencillo el procedimiento. Y qué mejor para verlo que un ejemplo. Fijaros, este ejemplo es de un polinomio, 3x a la cuarta menos 4x al cubo, y vamos a considerar el intervalo menos 1, 2. Perfecto. Primer paso, derivamos la función. Vamos a intentar calcular los valores críticos por el método tradicional de la derivada igualada a 0. Pues bien, derivamos la función. La derivada es muy fácil, es un polinomio, por lo tanto el 4 baja, 4 por 3 son 12, le resto 1 al exponente por x al cubo, menos 3 por 4 baja son 12, le resto 1 al exponente, pues x al cuadrado. Bien, igualamos a 0, pero para igualar a 0 lo que he hecho aquí es una pequeña trampa, he sacado factor común de todo lo que era posible. Por ejemplo, el 12 lo he sacado factor común y un x al cuadrado también lo he sacado factor común. ¿Qué me queda aquí dentro? Una x del x al cubo y de aquí no me queda nada, no desaparece, me queda un 1 que es lo que multiplicaba todo. Bien. ¿Un producto de dos elementos que me da 0? Bien, eso es porque o el primero es 0 o el segundo es 0 y por lo tanto obtengo que o bien x es igual a 0 o bien x es igual a 1. Este sería el que anula este paréntesis de aquí. Bien, dos valores críticos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar cuánto valen los valores críticos y los extremos en la función. ¿Cómo lo he puesto? Pues he puesto una especie de tabla. Os pongo aquí los puntitos en los cuales aquí el del 0 y el del 1 son los puntos críticos obtenidos mediante la derivada y luego he puesto los extremos. Nota, un momentito, volvamos aquí un poco. Esta derivada, la derivada de un polinomio es otra vez derivable, es continua, es casi perfecta. Aquí no existen puntos en los cuales la función no sea derivable, por lo tanto no tenemos que añadir ningún punto más. También acordaos de este paso, es muy fácil olvidarse de que los valores críticos son solamente aquellos en los cuales la derivada vale 0, pero no, también son aquellos puntos en los cuales la función no es derivable. En este caso es un polinomio y por lo tanto la función es derivable en todos los puntos, no tenemos que añadir nada más. Volvamos otra vez a la tabla. Entonces me quedo con los puntos críticos obtenidos a través de la derivada. Y añado también aquí los extremos del intervalo. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos lo que vale la función original en cada uno de esos puntos. La función en menos 1 vale 7, la función en 0 vale 0, la función en 1 vale menos 1 y la función en 2 vale 16. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Lo tenéis en pantalla. Fijaros en las imágenes. 7, 0, menos 1, 16. ¿Cuál es el valor más grande? El 16.
ese es el máximo. ¿Cuál es el valor más pequeño? Menos 1, ese es el mínimo. La función alcanza un máximo en el punto 2,16 y alcanza un mínimo del punto 1 menos 1. Nota, en el valor crítico x igual a 0 no hay ni máximo ni mínimo. Eso significa que el recíproco del teorema es falso. Aquel teorema nos decía que si es un máximo o un mínimo, entonces es un valor crítico. Pero un valor crítico, como por ejemplo el 0, es crítico porque la derivada en 0 vale 0. Eso se puede probar fácilmente. No es ni máximo ni mínimo, es un punto extraño que veremos más adelante qué significa, es un punto de inflexión. Pues bien, lo que es importante es recordar que no todos los valores críticos son máximos o mínimos, no todos. Hay que hacer siempre este estudio. ¿Cómo puede ser eso? Pues mirad, gráficamente es muy fácil. Esta es la representación gráfica. En 0, como podéis ver, no hay ni máximo ni mínimo, es un punto de transición entre un cóncava y convexa. Pero bueno, eso lo veremos más adelante y le llamaremos de otra manera. Bien, y como podéis ver, en menos 1 alcanza el mínimo y en 2 alcanza el máximo. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más complicado. En este caso consideramos esta función 2x menos 3x elevado a 2 tercios, en el intervalo menos 1, 3. Bien, ¿por qué es un poco más complicada? Por el exponente fraccionario. ¿Cómo se realiza el proceso? Exactamente el mismo. Primer paso, derivamos la función. ¿Y cómo se deriva esto? Es muy sencillo. El 2x se convierte en el 2, el 3 por x elevado a 2 tercios se convierte en 3 por 2 tercios, que es el exponente, por x elevado a 2 tercios menos 1. Simplificar. El 3 se va con el 3, me queda 2 menos 2x por x, 2 menos 2x elevado a 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Arreglamos eso un poquito. Pues mirar, eso simplemente me queda 2 por 1 menos 1 partido por x elevado a 1 tercio. Que voy a escribirlo de esta manera porque me gusta más, simplemente para luego poder deducir más cosas. Bien, esa es la primera derivada. Así la pinta es bastante complicada, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a igualar a 0. Si igualamos a 0, evidentemente un cociente da 0 si el numerador da 0. Por lo tanto, tendríamos que... aquí lo único que he hecho es el 2 está multiplicando, lo he pasado a otra parte dividiendo, desaparece, y me queda esto. Lo dicho, este cociente da 0 si el numerador da 0, pero si el numerador da 0, significa entonces que x elevado a 1 tercio es igual a 1, y por lo tanto x es igual a raíz cúbica de 1, que tiene muchas más soluciones que la real, tiene 2 soluciones complejas, pero en este momento no vamos a tratar ese tema. Lo importante es que nos quedamos con un valor crítico, que es x igual a 1. Ahora, ojo, ¿es el único valor crítico? Pues vamos a considerar la función. ¿Esta función está definida para todos los valores? La respuesta debería ser no. Si x vale 0, estaríais dividiendo por 0 y tendréis un problema muy gordo. La función no es derivable en 0. Por lo tanto, el 0 también es un valor crítico. Lo pongo aquí. Añadimos el 0 porque es un punto crítico, pues la derivada no está definida en 0. Dividimos por 0. Bien, teniendo en cuenta los extremos del intervalo, y los valores críticos que hemos obtenido, que son el 1 y el 0, obtenemos lo siguiente. Fijaros. Aquí pongo los puntos, que el 0, el 1 y los dos extremos del intervalo, y calculo la imagen de todos ellos. La función en menos 1 vale menos 5, la función en 0 vale 0, la función en 1 vale menos 1 y la función en 2 vale menos 0,24. Perfecto. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? En este caso, el valor más pequeño yo diría que es el menos 5 y el valor más grande yo diría que es el 0. Por lo tanto, tendremos que este es el mínimo y este es el máximo. La función alcanza un mínimo en menos 1, menos 5 y un máximo en 0, 0. La gráfica de la función está en 0, 0 está aquí y en 3 está aquí. Solamente está definida entre menos 1 y 3, si no recuerdo mal. Y alcanza mínimo aquí. ¿Vale? Esta es la función. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues hemos introducido el concepto de máximo y mínimo, hemos visto lo que son los valores críticos de la función y hemos repasado el cálculo de extremos de funciones. Espero que todo esto os sirva de ayuda. Gracias.